tal? ¿Cómo están? Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la libertad sexual y de género se encuentra presente. Una coproducción entre Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy revisaremos el tema de las personas LGBTTI en reclusión. Comenzaremos con una charla con Ari Vera Morales, presidenta fundadora de Almas Cautivas, asociación civil, agrupación que trabaja en favor de la comunidad LGBTI privada de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. También estará con nosotros Teresa Molina Estrada, jefa de la Unidad Departamental de Tratamiento Técnico Interdisciplinario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, quien nos platicará acerca de las personas LGBTTI en reclusión. Por supuesto, no puede faltar nuestra agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED. Como tampoco puede faltar en la conducción una experta en asuntos de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta de COPRED y nuestra compañera en la conducción. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Muy buen día, pues muy contentos de nuevamente estar con nuestro auditorio este miércoles en este espacio hablando de diversidad sexual y de género con un tema muy interesante. Escabroso, difícil, duro, desconocido para muchos. Claro. Yo lo desconocía, sinceramente te lo digo. Claro, mira, de hecho ya lo hemos visto en varios capítulos de aquí, de Ciudad Abierta, la vida de la diversidad sexual y de género se tiene que enfrentar a retos sociales cargados de estigmas y de prejuicios. Cuando caes en reclusión, cuando eres una persona privada de tu libertad, pues estos temas se ponen todavía mucho más duros, mucho más complicados. Y además, pues, de por sí, siempre existe el estigma, aunque estés liberada, aunque ya hayas cumplido con tu sentencia, de que estuviste en reclusión. Sí, por supuesto. Siempre Entonces, vas como marcada en tu interior. No importa que a lo mejor la gente ya te vea de diferente, pero en tu interior quedas marcada. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a tener a dos expertas maravillosas. La verdad es que hablando del tema creo que es una oportunidad fundamental. Yo las invito a que nos manden sus preguntas, nos hablen por teléfono, por Twitter, por Facebook. Nos cuenten sus experiencias. Exacto. Nos cuenten sus experiencias, sus vivencias y bueno, y también qué podemos hacer todos como ciudadanos para cambiar ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿Cómo darle, pues no una palmada, pero sí amor, sí consuelo, sí verlos a los ojos y decirle, aquí estamos, tienes amigos, estamos cerca de ti? Claro, y saber que, bueno, pues desafortunadamente se puede caer, puedes cometer algún delito, pero esto no significa que tu vida quede marcada para siempre. No, por supuesto que no. Y bueno, sin duda, como te lo decía al principio, hablar de cárceles ya es un tema escabroso y más allá, si ahí adentro la libertad sexual y de género no existe, ¿cómo se le debe tratar a una mujer trans en un reclusorio? Para empezar, ¿en dónde debería de estar? ¿En el de hombres o en el de mujeres? Vamos a ver esta primera parte de la doble condena. Vamos a ver este reportaje. Creo que nos hace falta capacitación y mayor conocimiento del tema a todas las diferentes instancias de impartición de justicia. Sí, creo que sí nos hace falta. Pero yo empezaría por donde se debe empezar, que es el inicio. ¿Cuál es el inicio? Desde el momento de la detención. Desde que la policía preventiva agarró a la persona en la calle. Y le pide el documento. Samantha Fonseca quedó presa. Esta mala experiencia la llevó a involucrarse en la política para generar un cambio. Samantha fue la única mujer transexual candidata a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y actualmente enfoca sus esfuerzos por la diversidad sexual y equidad de género. Visité a Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, quien tiene un gran historial en defensa de los derechos de género. ¿Tú crees que el Estado es quien decide sobre tu identidad? ¿O eres tú como persona que tienes que decidir? Definitivamente creo que cada persona tiene derecho a la identidad, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues desde el año pasado se hizo esta ley de identidad de género que hizo como muy sencillo poder obtener un acta de nacimiento ya como persona adulta, un acta de nacimiento diciendo
¿cómo te quieres llamar? O sea, quieres ser una mujer y te llamas María Fernanda en lugar de Fernando tal. Eso en la Ciudad de México se puede hacer. No se puede hacer en el resto del país. Es una ley específica para la Ciudad de México que bueno, es una ciudad donde las libertades y los derechos han avanzado muchísimo, producto de los movimientos también. Yo creo que el movimiento lésbico, homosexual, transgénero, transvesti y tal, de veras ha ganado, digamos, esos derechos. Jueces son quienes deciden a dónde va una persona que la mandan, digamos, a reclusión, a un centro de reclusión. Y no hay un estudio corporal para poder definir si la manda al femenil o la manda a alguno de los varoniles, sino es tu identidad, es tus papeles, tu acta de nacimiento. Es tu documento. O es tu documento nada más y ahí... No es tu genitalia. No, para nada. Bueno, pues esto es algo que nos facilitó Vice, que es un portal de internet que realmente están haciendo un trabajo muy interesante como estas entrevistas, ¿no? Y qué mejor llamado que doble condena, ¿no? O sea, encima de estar encerrado, la discriminación aún dentro y el maltrato y el abuso. Claro, estar privado de tu libertad, pero a mí me parece que hay una parte del video muy interesante cuando Patricia Mercado dice, ¿qué te define de estar en el varonil o en el femenil? Tu identidad de género. Y ese es uno de los logros de la Ciudad de México, el reconocimiento de la identidad de género desde tu derecho personalísimo, que ya lo hemos platicado también aquí en algunas otras ocasiones. Y esto, bueno, pues también te va ayudando a que tú te desenvuelvas en el ambiente en donde sientes empatía, que también es un tema. Pero hay que hablar también qué pasa con las personas gay, con las mujeres lesbianas, con las personas bisexuales. En fin, es todo un tema muy, muy complejo. Yo no sé si tú viste, tu doctor, la serie esta muy interesante de la prisión Orange. No la vi, fíjate. Buenísima. Ahí sale una mujer, un hombre transexual, Ajá. pero está en una cárcel para mujeres. Ok. Al principio, por supuesto que fue bulleada, porque por supuesto que fue lastimada y por supuesto que le costó mucho trabajo y a través de tomar, de ingerir, de tomar pastillas hormonales, pues como que ya le fue cambiando la voz, se fue haciendo con más cuerpo femenino y como que ya la fueron aceptando. Eso fue obviamente en Estados Unidos. Yo no sé qué ocurre aquí. Yo no sé si tenemos que acudir a derechos humanos, si la familia tenga que, no sé, yo creo que... Mira, pues yo espero que esas y muchas otras preguntas, nuestras expertas del día de hoy, pues nos ayuden precisamente a saber un poco lo que nos comentas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Quién te brinda el medicamento? Exactamente. Si estás en reclusión, en fin, todos estos apoyos que el gobierno de la ciudad tiene y que da a la diversidad sexual y de género en la Clínica Condesa a través del programa de desarrollo social. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedes tú acercarte a ellos si estás en reclusión? De eso se va a tratar y tenemos otro... Pues sí, ¿qué les parece si vamos a la segunda parte de este video titulado Doble Condena? Vamos a verlo. Una gran cantidad de mujeres trans ha pasado por la cárcel, frecuentemente acusadas por delitos menores. Por lo general son chicas de escasos recursos, que no cuentan con el apoyo de sus familias mientras pasa su condena en el reclusorio. Su libertad queda en manos de abogados de oficio y pueden estar encerradas durante años. Hola. Cuando ustedes entraron al reclusorio, ¿en qué momento sintieron que iba a haber un problema de identidad, ustedes siendo chicas, pero la justicia y el sistema legal las consideraba chicos? Pues a la hora en la aduana. De hecho, desde la aduana de que te quitan todo, todo lo que traes de mujer, de pronto hasta la ropa. ¿Y ustedes intentaron explicar en ese momento, oigan, no soy un chico, soy una chica? Sí, pero... Pues es que no hace falta que lo expliques, yo creo que la apariencia te das cuenta. No, claro, pero ustedes intentaban, porque debe ser muy frustrante un poco, ¿no? O sea, tú eres una chica y te están tratando como un chico. Sí, de hecho, porque cuando llegué yo también aquí que me quisieron cortar mi cabello porque yo no me dejé. Este es un centro varonil, me recalca, o sea, el custodio, ¿no? Este es un centro varonil, a nosotros no nos importa tu preferencia sexual, tú eres un varón y vas llegando y pues te tenemos que cortar el cabello. Y pues en ese momento sí giré, ¿no? Y digo, o sea, me vas a cortar el cabello, pues entonces córtame todo, ¿no? Quítame ceja, córtame todo para ser un varón, como tú dices, ¿no? Porque pues ante la sociedad yo ya no represento tal vez.
nos quieren tratar igual que a los demás internos. Yo sé que estoy presa, ¿no? Y que tengo que acatar ciertas órdenes, ¿no? del reglamento de la penitenciaría. Pero pues ya que quieran atentar contra mi integridad física, pues se me hace así como que... No, y más que nada es incómodo el hecho de que te hablen como tal, ¿no? Como hombre. Como hombre, claro. Oye, ese güey o ese cabrón, o ahí te quedas. Tengo entendido que más o menos hay 485, 485 más o menos, personas sí que tenemos censados. Censados. ¿Cómo se prepara la Ciudad de México, el sistema penitenciario, para recibir a esta población carcelaria? Sí, es un tema especial, está dentro de los llamados grupos de atención vulnerable. Y bueno, el tema es capacitación al personal, a todos los niveles, desde los mandos directivos hasta espacios que ocupan servidores públicos de manera operativa, es decir, los que tratan de manera cotidiana con la población penitenciaria. Si el juez consideró a una mujer trans, a una chica trans, lo consideró hombre y lo manda al reclusorio preventivo Varonil Oriente, lo que a mí me corresponde es ser garante de todas sus garantías individuales, del respeto a sus derechos humanos. Pero a la misma vez entra en un reclusorio de hombres donde esas garantías dejan de ser garantías porque te conviertes, hay un proceso de masculinización, ¿no? Porque no te puedes armonizar, te cortan el pelo. No, creo que hay ahí algunos contextos no muy precisos. Okay. Tú ya los viste, tú fuiste a la penitenciaria. Sí, como hay diferentes versiones. No, tú los viste, no vayas con las versiones, un hecho vale más que 1000 palabras. No, pero dímelo tú, que tú eres aquí el jefe. El cabello se le respeta, por supuesto. Okay, entonces... Yo creo que es un tema de educación, de civilidad y de ser humano, del que no estamos acostumbrados. Yo creo que, si bien es cierto que esto lleva muchísimos años, que hay muchos reclusos que ahora son reclusas y que llegan a un reclusorio varonil, no es tan fácil irse adaptando a esta nueva manera de vivir que ya se ha hecho con mayor apertura, porque estamos educados con otra religión, claro, con las costumbres. Más allá de denostarlos, es irlos enseñando, irlos guiando, ¿no? Sí, y hacerlos sentirse bien. Una parte de la entrevista que era muy importante es la capacitación y sensibilización a custodios. Es decir, independientemente de lo que ellos piensen, ¿no? Tienen que estar capacitados y sensibilizados. Y lo otro es que estar privada de tu libertad no significa que perdiste la dignidad. No, claro que no, por supuesto que no. Y tampoco significa entonces, entendiendo eso, tampoco significa que te pueden violar tus derechos como persona y maltratarte y humillarte y hacer menoscabo de tu dignidad y discriminarte. Sí pierdes algunas garantías, algunos derechos, pero la dignidad de las personas son intocables en la situación en la que tú estés. Muchas veces dicen que los derechos humanos defienden delincuentes. No. Lo que defienden es el debido proceso y el acceso a la justicia. Y a esa la tienen todas y todos. No, yo creo que además, finalmente, esto es lo realmente importante, ¿no? A lo mejor no sabemos cómo hacerlo. La capacitación es para saber cómo manejar situaciones y problemas. Eso ¿no? es en cuanto a los custodios y al personal que trabaja en las cárceles, pero también los que están encarcelados, también los... Claro. Los delincuentes, pues también es otra historia, ¿no? Y los compañeros que tienes en reclusión, pues también con ellos y con ellos tenemos que trabajar muchísimo. Y me parece que hay organizaciones de la sociedad civil como una que nos va a visitar el día de hoy. Bueno, vamos a un corte, regresamos con más en esto que es Ciudad Abierta. Regresamos al momento. Bueno, estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que la libertad sexual y de género se hace presente.
Almas cautivas y la urgencia de crear buenas prácticas penitenciarias a favor del respeto de la orientación sexual e identidad de género. De esto charlaremos con Ari Vera Morales, presidenta y fundadora de Almas Cautivas, asociación civil, agrupación que trabaja a favor de la comunidad LGBTI, privada de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Vamos con ella y con Jackie Loaz. Jackie, vamos contigo. Yasmín, muchísimas gracias por la presentación. Ari, encantada de que estés aquí. Muchísimas gracias. Me encanta. Muchas gracias por la invitación. Ella es una gran mujer, ha hecho un trabajo maravilloso, pero no se los voy a contar yo. Dime qué es Almas Cautivas. Bueno, Almas Cautivas es una organización que viene trabajando a partir del año 2013 en la Ciudad de México, en los centros penitenciarios de esta ciudad. Y atendemos principalmente a la comunidad LGBTI, a las personas lesbianas, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales, que se encuentran en estos centros penitenciarios. Y sobre todo que es una organización de mujeres trans, que las lideramos mujeres trans, en donde tomamos decisiones y acciones a favor de la comunidad, no solamente en los centros penitenciarios, sino también fuera de los centros penitenciarios. Participamos en programas y acciones como la reforma al Código Civil del reconocimiento de la identidad de género, incidencia política en la creación de protocolos al acceso a la justicia, en fin, la verdad es que hacemos un trabajo que nos falta manos y bueno, pero corazón nos sobra. No, hay un trabajo maravilloso, pero ¿cuáles son las estrategias cuando tú llegas a un centro de reclusión? ¿Qué haces? ¿Llegas y dices, hola, qué tal? ¿O cómo conviertes ese en un espacio amigable para la diversidad sexual? Fíjate, Jackie, que efectivamente fue un problema al principio de nuestra organización que la misma comunidad comenzara a tener este acercamiento con nosotras como organización. Claro, porque pues, la mayoría de las personas, bueno, ¿y por qué vienes? ¿No? ¿A qué vienes? ¿Por qué me quieres acompañar? ¿Qué me va a costar? ¿Qué me vas a pedir a cambio? Obviamente las personas privadas de la libertad, pues hay un sentimiento difícil, son difíciles las barreras de romper, de que haya confianza y que haya empatía, ¿no? Y aún más con las personas LGBTI. Sin embargo, comenzamos con un programa que se llamaba Alma Generosa. Y Alma Generosa se trata... Generosa como tú. Exactamente, como nosotras, ¿no? Como nosotras. Y Alma Generosa, bueno, pues primero fue un programa que ayudaba a juntar insumos básicos de muchas cosas para champú, cobijas. Okay. Bueno, tenemos un programa que se llama Cobijo un Alma, que se le hacemos cada diciembre. Claro que sí. Y bueno, el otro son diversos artículos que llevamos y los entregamos a la población LGBTI. Sabemos que el asistencialismo no es la solución. Sin embargo, en la situación de abandono, sobre todo familiar, que persiste en la mayoría de la comunidad LGBTI que se encuentra privada de la libertad, es muy alto, y a veces esos insumos que para ti y para mí son muy fáciles de ir a conseguir aquí en la esquina, para las personas de la diversidad es muy difícil. Claro, se complican muchísimo. Bueno, yo las invito, ya están escuchando ustedes a Ari Vera, mándenos sus preguntas, sus dudas, si seguramente conocen a alguien o saben de alguien que está en reclusión y que forma parte precisamente de la diversidad sexual y de género. Ari, ¿cómo vive una mujer trans que no ha hecho su cambio de identidad de género? ¿Qué pasa con ella? Mira, hace un momento ustedes nos compartían un video, diversos testimonios, tanto del licenciado Azael, que la verdad él es un gran aliado, de la diversidad. Le mandamos Tere Molina, que creo que va a estar también aquí y que es una gran aliada de la comunidad, pero difiere un poco con la realidad, ¿no? Difiere un poco con la realidad. Si bien es cierto que los centros penitenciarios no son los que eligen en qué lugar están las personas de la diversidad, es el sistema de justicia, son los jueces quienes designan a qué reclusorio estará una persona. Entonces, en este sentido, a partir de las reformas del 2008, donde las personas trans tenían acceso al cambio de su identidad de género, hasta ahorita no hay un solo caso registrado en donde una persona haya cambiado sus documentos y haya tenido que enfrentar un sistema judicial, ¿no? Enfrentar una cosa. Sin embargo, sí sucedió al revés. Hay una persona que se encuentra en un reclusorio femenil, pero que sus papeles, su nombre, sigue siendo de origen. Y ahí lo que importó fue que el mismo juez
le pidió que le mostrara si era una persona reasignada sexogenéricamente. Entonces, sí tenemos aún todavía una cultura genitalista, todavía tenemos que yo creo que reside más en el sistema de justicia, con los jueces, no tanto en los centros penitenciarios. Claro, y que tenemos que hacer con ellos un trabajo muy importante. Es decir, bien, tú nos dices, Ari, y ya lo hemos platicado aquí, que la identidad de género no es algo que está relacionado con nuestros órganos sexuales, ¿no? Sino es algo en lo que tú sientes y tú crees. Hemos tenido casos de algún varón o alguna mujer que así fue situada en algún centro de reclusión y que desde adentro ha hecho su cambio de identidad de género para cambiarse a otro centro de reclusión. Estoy pensando en una mujer trans que fue privada de su libertad y se le mandó al varonil y desde ahí hizo algún cambio de identidad. No, hasta ahorita en los centros penitenciarios no se ha dado las facilidades para que las personas trans que se encuentran, o las mujeres trans que se encuentran en los centros penitenciarios hagan su rectificación o sus cambios de identidad y a partir de ahí a lo mejor buscar una asignación diferente. Pero no quiero dejar pasar también una preocupación importante en Almas Cautivas. No podemos, en el caso de las personas trans específicamente, la decisión de la colocación en el centro penitenciario no la podemos mirar nada más desde una mirada jurídica de identidad. Claro, creo que es un tema que tenemos que abordarlo desde muchas disciplinas. Y te digo tan fácil esto. ¿Qué pasaría en el caso de un hombre trans que tenga que enfrentar un problema penal, que tenga que ir a un centro penitenciario y entonces esta persona si haya modificado sus datos, haya modificado su nombre y su género de acuerdo a una identidad reconocida por el Estado, entonces tendrá que ir a un reclusorio de varones. A lo mejor, y ahí esta persona, este hombre trans, que a lo mejor no ha hecho ningún cambio de genitalidad, entonces estaría expuesta a una mayor violencia o a un acoso. A lo mejor una violación no tanto, porque hoy por hoy la verdad es que el sistema penitenciario ha cambiado. Las violaciones, la violencia ha disminuido, por fortuna, el trabajo de la organización civil, eso sí lo sabemos y nos consta, de instituciones como COPRED, de muchas organizaciones Almas Cautivas, ha buscado aminorar la violencia. Eso sí, hemos avanzado, pero todavía queda abierto un seguimiento, un protocolo, una guía, pero que tendrán que mancomunarlo desde el sistema de justicia con el sistema penitenciario. Ari, a mí no me gustaría que se nos acabara el tiempo sin que me platicaras qué pasa con una mujer lesbiana privada de su libertad y qué pasa en ese mismo sentido con un hombre gay. Ya sabemos de por sí los estigmas y los prejuicios que viven en la sociedad, en las calles, en las escuelas, en el trabajo. ¿Qué pasa con un hombre gay? ¿Qué pasa con una mujer lesbiana? Pues mira, desafortunadamente las mujeres lesbianas, por ejemplo, en los centros penitenciarios no pueden expresar amor. Está prohibido expresar amor. Está prohibido besarse, está prohibido tomarse la mano. Sin embargo, sí se les reconoce que puedan tener una pareja. Eso es en ambos centros penitenciarios, sí. Pero las expresiones en público o las expresiones con el resto de la población penitenciaria no pueden ser. ¿Y por qué? Pues según lo que nos comentan ellas, es por un tema de que no es correcto, o no es moralmente bien visto, o porque hay niños en las visitas, o porque hay familias tradicionales. Mira, Jackie, que no se nos olvide lo siguiente. Los centros penitenciarios es el reflejo exacto de nuestra sociedad. Si afuera hay prejuicios, adentro se replican y se maximizan. Si afuera hay discriminación, adentro se replican y se maximizan. Eso es una realidad. Hoy tenemos centros penitenciarios que van avanzando porque también la ciudad está avanzando. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se encuentran en otros estados de la República con gobiernos mucho más conservadores? Yo creo que lo dices y lo dices muy bien. Es decir, las personas privadas de la libertad que están ahí también llegan con una carga de prejuicios, con una carga de estigmas y que además nos toca a nosotros como gobierno,
como sociedad civil, como organizaciones que en el trabajo que ustedes hacen, no solamente trabajar con quienes están privados de su libertad, es decir, no solamente con la comunidad de la diversidad sexual y de género, sino además con las otras personas cisgénero o heterosexuales que también están ahí. ¿A ellas también las capacitan, Mira, las pláticas? Ese es el siguiente reto de Almas. Desafortunadamente, Almas somos bien poquitas, o sea, somos un grupo bastante fuerte, con muy buenas herramientas, creo yo, Daniel Esmeralda, Frida García, Lía García, Carla Miranda, no las quiero dejar de mencionar porque son un pilar importante, grandes mujeres que forman este proyecto tan bonito, pero desafortunadamente nos vemos limitadas a veces en el trabajo. Pero el siguiente reto es ese, es trasladar lo que hemos hecho en los centros penitenciarios con la población LGBTI, con el sistema penitenciario, porque también hemos hecho capacitaciones a los custodios y ha funcionado, ha aminorado muchas cosas. ¡Qué maravilla! Y bueno, de ahí tendríamos que ir a la población en general. Ari, yo la verdad es que te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado el día de hoy. Fue verdaderamente maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos aquí y vamos a un corte por lo pronto. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Gracias por continuar en Ciudad Abierta, un espacio en el que la libertad sexual y de género se hace presente. Personas LGBTI en reclusión, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cómo defenderlos? Ya se encuentra con nosotros Teresa Molina Estrada, jefa de la Unidad Departamental de Tratamiento Técnico Interdisciplinario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, quien con su experiencia nos ahondará en el tema. Adelante, Jacqueline. Doctor Volaski, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Tere, qué gusto estrenarte aquí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros sabemos de su gran trabajo. Efectivamente, un saludo muy grande de parte del señor subsecretario. Y el agradecimiento por invitarnos a compartir con la sociedad el tema del LGBTI en el sistema penitenciario. Ya tendremos oportunidad de conversar también con él. Ahora, ¿qué pasa en el sistema penitenciario cuando llega alguien de la diversidad sexual y de género? ¿Por qué no nos platicas un poco sobre eso? ¿Cómo se le recibe? ¿Qué sucede con los custodios? Platícanos qué pasa. Sí, claro que sí, Jackie, muchas gracias. Mira, el sistema penitenciario, en congruencia con las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México y en pleno cumplimiento al Programa de Derechos Humanos, promueve una cultura de igualdad, de discriminación, evita la discriminación. El sistema penitenciario construye un sistema que nos permite ser incluyentes a toda la población. Háblese de cualquier grupo vulnerable, en este caso del LGBTI. Se realizan una serie de acciones que nos permiten sensibilizar, no tan solo al personal que labora en el sistema penitenciario, sino también a la población en general y a la propia familia. ¿Qué pasa con una mujer trans que llega a un centro de reclusión? ¿Hay una capacitación especial para los custodios? Sí, existe capacitación que se les otorga no tan solo al personal de técnico, al jurídico, administrativo, sino también al personal de seguridad y custodia. Es una suma de esfuerzos con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que nos colaboran justamente para este tema de sensibilización y de buscar esa no discriminación en el sistema penitenciario. Mira, muchas de las preguntas que nos han llegado del auditorio, por cierto, muchísimas gracias, síganoslas enviando, aquí las respondemos todas. ¿Qué pasa con un varón o con una mujer que está tomando hormonas, que se está hormonizando? ¿Las puede tomar si está privado de su libertad? ¿Cómo las puede conseguir? ¿Cuál es el proceso que se sigue en este momento? Sí, mira, este tema del
tratamiento hormonal es un poco delicado. Sin embargo, las personas que ingresan y que ya cuentan con un tratamiento, se les permite el ingreso de sus medicamentos para que puedan continuar con este tratamiento. En el caso de las personas que solicitan este tratamiento que no lo han consumido, se hace a través de la Clínica Condesa y de servicios médicos. Sí, se lleva un proceso, es muy importante porque no es tan fácil otorgarle un tratamiento, porque también tienen que verificar cuáles son las consecuencias que esto puede acarrear, como un medicamento común y corriente, como una pastilla de paracetamol, qué consecuencias pueden tener. Entonces ellos tienen que estar muy conscientes de esta situación. Sin embargo, es un sistema incluyente y efectivamente se les autoriza sus tratamientos. Fíjate que no quiero dejar de hablar porque es un tema fundamental y que lo hemos conversado aquí, las personas bisexuales. Ya sabemos los grandes estigmas y prejuicios que existen, pero ¿qué pasa con una persona bisexual en un centro de reclusión, ya sea un varón o sea una mujer? Cuentan con todos sus derechos, como nuestro artículo primero constitucional establece que todas las personas tenemos derecho a todos los derechos, claro, y principalmente al de igualdad y no discriminación. Entonces, bueno, se trabaja con ellos. De hecho, acaba de suceder el día de la visibilidad lésbica y se hicieron muchas actividades dentro de ellas, campañas. Estuvimos con Jorge Yáñez en su libro, maravillosa persona. Incluso él nos ha colaborado en el tema de la elaboración del protocolo de la actuación para el personal que labora en el sistema penitenciario y de qué manera poder atender a esta población. Fíjate que nos platicaba Ari hace un momento que, bueno, pues esta vida de prejuicios, estigmas que se vive en las calles, en la sociedad, pues también se replica al interior de los centros penitenciarios. Y no puedo dejar de imaginarme qué sucede con un hombre gay cuando llega a un centro varonil. ¿Qué pasa con los prejuicios, con los estigmas? ¿Qué pasa y con alguien que lo hostiga, que daña su dignidad y que lo discrimina? ¿Cómo trabajan eso ustedes al interior del centro penitenciario? Mira, el sistema penitenciario trabaja de la siguiente manera. Realiza campañas de difusión, se envían trípticos. De hecho, acabamos de enviar los carteles que nos hiciste favor de llegar a través de COPRED, de los lineamientos para prevenir cualquier tipo de discriminación con relación al personal. Entonces, buscamos los medios, las acciones pertinentes para poder erradicar este tema. Es bastante delicado. Sin embargo, la verdad es que últimamente hemos contado con apoyo de muchas asociaciones de la organización civil, así como de instituciones gubernamentales. Y por supuesto de COPRED, que está siempre a la mano, colaborándonos con talleres, con cursos. Una cosa magnífica. Tenemos a partir de la siguiente semana la inauguración del diplomado sobre sexualidad y derechos humanos, dirigido al personal que interactúa con la población LGBTI. Fíjense qué importante contar con un espacio en donde las personas privadas de su libertad y los custodios y quienes acompañan también pues puedan estar ahí presentes. Por último, me preocupa muchísimo porque nos sucede a las mujeres cuando somos privadas de nuestra libertad, del abandono. Hay un abandono fuerte también a las personas de la diversidad sexual cuando están privadas de su libertad, o depende de cada grupo. No, sí, realmente existe ese abandono por parte de la familia. Sin embargo, nosotros también como sistema penitenciario trabajamos para sensibilizar a su familia. También en el reclusorio norte acabamos de tener el espectáculo musical de cabaret, donde toda la población transgénero imitó a sus artistas favoritos. Wow. Un evento de verdad donde estuvo la participación de la sociedad civil, de su propia familia, de la población. Y dices, es increíble la reacción de estas personas que de alguna manera se comprometen a este trabajo de lucha y de esfuerzos, que de verdad ha sido increíble. Tere, yo la verdad es que agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas dado pues la oportunidad de poder conversar de lo que hacen ustedes, del trabajo maravilloso que están haciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, Jackie, de verdad, gracias por esta invitación y sobre todo porque es importante que la sociedad también se comprometa con nosotros. Es un trabajo conjunto. Pues ya lo saben, ya lo escucharon. Ahora les platico que Cristal Cadena es una mujer trans. Ella ha tenido
que enfrentarse a la vida, a diferentes situaciones. Ha tenido que luchar contra corriente y ahora felizmente está casada y ha tomado su propio negocio. Los invito a que escuchen esta charla que nos presenta hoy René Said. Es fundamental que no nos quedemos con la idea de que las personas de la diversidad sexual y de género, y sobre todo las personas trans, viven infelices o no se pueden desarrollar plenamente. A mí me parece que esta conversación que ustedes van a escuchar el día de hoy les va a cambiar la manera de pensar. Así que no se lo pierdan, escúchenlo y nos seguimos viendo en un ratito más. Y yo me vestí de mujer a los 17, 18 años, por ahí así. Y pues yo tuve todo el apoyo de mis tíos, de mi mamá principalmente, de mi padre, de mis hermanos, padrastro no. De mi papá, pues no tengo papá, no sé dónde ande. Y toda mi demás familia sí me aceptó, no tuve ningún rechazo, mis vecinos también. Se siente bonito porque te esperas por comentarios de amiguitas, de compañeras de la misma vida, de la misma vida trans. Te imaginas lo peor, que te van a rechazar, que te van a golpear, que te van a correr de tu casa. A mí nadie me corrió de mi casa, yo me salí por mi padrastro, te vuelvo a repetir. Y cuando yo platiqué con mi mamá, me dijo, eres mi hija, así seas lo peor, eso vas a seguir siendo mi hija, y siempre me apoyó. Me compraba desde un lápiz labial, ropa interior, desde los 19 años empecé con el plan hormonal. Entonces entre unas amiguitas y otras, ponte esto, ponte el otro, me intoxiqué una vez con unas ampolletas, entonces por otro apoyo de otras más grandes, no, ponte esto. Me empecé a hormonizar desde los 19 años. Mi primera cirugía fue a los 25 años. Con mi mamá o mi tía, yo un día me voy a casar, me voy a tener mi esposo, voy a tener mi casa. Pues, ¿qué crees que sí lo logré? Me casé, tengo 2 años de casada. Voy a cumplir 2 años de casada el 31 de enero, voy a hacer 2 años de casada. Cuéntanos, ¿cómo lo conociste? Lo conocí, yo te repito que yo siempre he trabajado en la cocina. Él fue cliente de la cocina, llegaba a comer, yo de mala gana. No me gusta atender a la gente, porque no me gusta atender a la gente. Y ese día me castigaron porque llegué tarde, me pusieron a meserear y él llegó a comer. Y ahí lo conocí, de ahí ya no me lo quité de encima. Y lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, yo tengo un micronegocio de postres donde vendo alitas, papas a la francesa, banderillas, salchipulpos, postres. He recorrido mucho en cuestión de cocina. Hago comida para eventos también. Hemos hecho comida para 200, 300 personas, 150. Todo eso. Si lo están pensando, que lo hagan. Es algo en lo personal muy padre. Y son como que metas que vas cumpliendo, y aparte te va abriendo otras puertas, porque con el nombre de hombre y te veían operar así como que ¿qué eres? Ajá, entonces decimos entre nosotras, ¿eres hombre, mujer, bestia o qué eres, no? Entonces ya el verte de mujer y el tener un papel de mujer, llegar por decirlo en una institución bancaria, te dicen, señorita, pásate, o luego no saben ni cómo hablarte. Yo hice mi cambio aquí, te digo, en el Distrito Federal. Yo no lo hice en Arcos de Belén, yo lo hice en el registro civil de aquí de la colonia obrera, no, Doctores. Hay un registro civil, ahí yo lo hice. Fue muy rápido, muy sencillo, no me pidieron dinero. Nada. Fue un trámite bastante muy rápido. Igual llegué al INE con mi papel y luego me dieron mi credencial. Pues cuando gusten, aquí hacemos comida para eventos. Estamos en la colonia La Era, delegación Iztapalapa, calle Manuel González, manzana 23, lote 14. El teléfono es 41 68 96 75. Para lo que se les ofrezca.
Continuamos en Ciudad Abierta, un espacio sin censura a la libertad sexual y de género. Y como cada miércoles ya se encuentra en el estudio Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, con la agenda internacional de hoy. En esta ocasión, la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre educación y BDHH, en específico sobre Brasil. Vamos contigo, Jackie. Yasmín, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jackie. Pues muy bien, ¿quién nos dice la agenda internacional el día de hoy? Claro, pues bueno, como ya dio la introducción nuestra querida conductora, me voy a desviar un poquito del tema general del programa, pero se me hace algo bastante interesante lo que les quiero compartir el día de hoy, y es sobre la propuesta de base nacional curricular en Brasil ahorita, porque lo que quieren hacer es retirar los términos de diversidad sexual e identidad de género en el programa educativo en todo el país. Qué grave. Entonces, lo que pasó en mayo, la Comisión Interamericana convocó por oficio al Estado para presentar en audiencia pública, pues ahora sí que la defensa del Estado y por qué están haciendo esto de retirar como este abordaje del tema de diversidad sexual y de género. Y además, porque era lo que ya se había acordado. Claro, de hecho se presentó en 2004, pero a raíz de esto el problema es que en 2014 varias organizaciones del movimiento ultraderechista empezaron a presentar proyectos de ley para supuestamente neutralizar la ideología de género. Entonces, a raíz también de esto, el Estado como que vio el conflicto y para bajarle un poco, lo que hizo es mejor retirar estos términos en la base educativa. Entonces, ha sido bastante conflictivo. Los alegatos principalmente de las organizaciones ciudadanas que participaron en la audiencia pública fueron 3. Fue bastante largo, fueron 4 horas de audiencia, wow. Pero yo lo resumí en estos 3 alegatos. El primero es que no solo se está violentando y discriminando, sino que también se está violentando la libertad de expresión y la libertad de cátedra, tanto para las profesores y los profesores como de los estudiantes. Ahorita lo que está pasando es que, por ejemplo, hubo un caso en Brasil en donde el profesor quiso meter a su curso algún tema de diversidad sexual y lo que pasa es que lo detuvieron y ahorita está siendo procesado porque está prohibido. ¡Terrible! Entonces eso es bastante... Sí, exacto, es terrible. Y también para los estudiantes, porque no sé si, bueno, yo me acuerdo cuando era chica y en la escuela, no hace mucho, y la verdad para mí era un tabú y era algo malo el hablar de una persona gay, una persona lesbiana, o sea, casi no se hablaba. Y ahí también la libertad de expresión de millones de niñas y de niños que están ahorita en la escuela que no pueden manifestar libremente su identidad y expresar su género y expresar también su orientación sin ser discriminados o bulleados es un tema bastante terrible. ¿Qué va a pasar ahí, Adriana? Pues la verdad ahorita la defensa del Estado lo que hizo es... Me encantó la defensa del Estado porque se lavan las manos. Ellos dicen, nosotros estamos actuando conforme a derecho y el problema aquí, o bueno, no el problema, es que el proceso es democrático. Entonces, prácticamente el pueblo es el que está decidiendo. Nosotros también estamos en contra de que se retiren dichos términos, pero a raíz de todas estas propuestas de ley y también que ahorita ese programa está ahorita en el Consejo Nacional Educativo, que está conformado por organizaciones, por también educativos del sector tanto público como privado, y entonces en ellos están las manos, ¿no? Nosotros nada más vamos a acatar lo que ellos nos digan y va a ser la voz del pueblo. Lo que se me hace bastante grave porque pues hay que ahora sí que destacar que el Estado tiene la obligación, el pueblo no tiene voz ahí, de la obligación de garantizar los derechos. Sí, porque además, bueno, pues todas y todos lo sabemos que los derechos humanos no se votan, ¿no? Y entonces no es un tema que se ponga a discusión. Qué lamentable todo esto que nos platicas. Esperemos que salga bien, claro, y que nos tengas muy informadas y que después pues de esas 4 horas nos puedas informar qué está pasando, ¿no? ¿Y qué más asuntos traemos por ahí en la agenda internacional? Claro, bueno, nada más me gustaría como compartir unos datos que me parecieron bastante interesantes por parte de los alegatos de las organizaciones ciudadanas, y es que en el 2016 hay datos registrados que cada 25 horas había una muerte por parte de alguien que de la comunidad LGBT. Y también hicieron una investigación en las pueblas públicas y dentro de esa investigación más del 60% de los estudiantes de la población LGBT decían que se sentían discriminados y que no se sentían seguros dentro del
del ámbito escolar. Entonces, yo creo que la educación debe de ser un espacio tanto de información como de formación integral a todos los estudiantes, y qué mejor que informarlos sobre lo que pasa, sobre qué es la identidad de género, qué es la diversidad sexual, que es simplemente una condición humana que todo mundo, cada uno tenemos. O sea, nuestra orientación sexual, por ejemplo, la mía es heterosexual también, es algo que todo mundo tenemos. Para entonces evitar ciertos casos de bullying, disminuir la discriminación en las aulas, y pues bueno, creo que es un tema bastante importante que abordar, y pues hay que ver qué es lo que pasa en Brasil, qué es lo que decide el Consejo. Adriana, pues como siempre nos das temas muy interesantes en la agenda internacional. Yo la verdad es que te lo agradezco mucho que siempre nos estás informando por lo que está pasando en el marco internacional. Y bueno, pues a mí solamente me resta decirles pues que nos da mucho gusto que como siempre nos estén acompañando cada miércoles en punto de las 6 de la tarde. Hoy, en esta ocasión, hablamos de las personas privadas de su libertad. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué está sucediendo con la capacitación? Así que muchísimas gracias y vamos con el doctor Volaski. Pues sí, agradecemos mucho su presencia y los invitamos a que el siguiente miércoles se reencuentre con nosotros en Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2 y el Consejo para Prevenir la Discriminación y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, la COPRED. Jacqueline Loaz, Yasmín Alessandrini y yo les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Ciudad Abierta.